Hola, este es un video para explicar las características de la cara externa de cráneo. Y primero definamos cómo se conforma esta cara externa. Y esta se conforma por huesos del neurocráneo y viscerocráneo, a excepción de la mandíbula. Es como si quitáramos la mandíbula y se observa desde una vista inferior los huesos que la componen. Y primero, desde anterior a posterior, tenemos a los procesos palatinos del maxilar, procesos palatinos ya que articulan con los huesos palatinos en su parte posterior. Después tenemos que también se conforma por la lámina horizontal de los palatinos. Hay que recordar que los palatinos tienen forma de L y están unidos en la línea media. Y lo que observamos desde la vista inferior de la cara externa es esta parte que es su lámina horizontal. También está el vómer, el hueso esfenoides, que es el hueso que está de color rojo, a los huesos temporales, los que están de color amarillo, y el hueso occipital. Entonces ahora empecemos con sus características. En la línea media, en la parte anterior del paladar duro, tenemos a la fosa incisiva, donde aquí se abren conductos incisivos que dan salida al nervio nasopalatino. Estos pueden ser bilaterales y esta es una referencia anatómica para el bloqueo de estos nervios en ortodoncia. También en esta vista inferior se observan los procesos alveolares, que estos dan soporte a los dientes maxilares, que serían todos estos, y alrededor de estos procesos se encuentran los arcos alveolares, que es el borde libre de estos procesos alveolares, ¿no? Entonces estos son los arcos alveolares. Después tenemos que el paladar duro, que es esto, se conforma del proceso palatino de los maxilares y la lámina horizontal de los palatinos, y en su parte posterior, igual en la línea media, se continúa con una espina que se denomina espina nasal posterior. Nosotros también tenemos una espina nasal anterior en esta parte y la espina nasal posterior sería esta. Y los forámenes que se encuentran en este paladar duro, pues como ya lo mencioné, es la fosa incisiva. Y también en la parte posterolateral de este paladar duro se encuentran los forámenes palatinos mayor y menor respectivamente, que estos dan lugar al paso de los nervios palatinos mayor y menor respectivamente, como se puede observar en esta imagen. En la parte anterior están los ramos del palatino mayor y en la parte posterior los ramos del palatino menor. Otra característica importante en esta zona son las coanas, o también llamadas aperturas nasales posteriores. Nosotros también tenemos unas aperturas nasales anteriores o apertura piriforme, que en su parte anterior están divididos por el hueso etmoides a través de la lámina perpendicular y por el vómer, que es este hueso verde en la línea media. Ahora veamos la apertura nasal posterior. Desde una vista lateral se observa de esta manera, a diferencia de la apertura nasal anterior, que se divide en la línea media por el etmoides y por el vómer. La apertura nasal posterior solo se divide a través del vómer. Aquí estamos observando la coana del lado izquierdo y por detrás del vómer estaría la coana del lado derecho. Estos son los palatinos, y ahora si observamos esta misma zona desde una vista posterior, se observaría de esta manera. Este es el hueso vómer, esta es la lámina horizontal de los palatinos y estas son las láminas medial y lateral del hueso de la apófisis pterigoides o proceso pterigoides, que son parte del hueso esfenoides. Y en la parte más posterior se encuentra la espina nasal posterior, que ya habíamos mencionado. Y ahora, si lo observamos desde esta vista inferior, estas son las coanas o apertura nasal posterior. Este es el vómer, que divide a la coana del lado izquierdo
perdón, del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí se encuentran la lámina medial del hueso esfenoides, la lámina lateral, medial y lateral, y la espina nasal posterior, aquí. Ahora vayamos a ver más detalladamente lo que se observa en esta parte del hueso esfenoides. Observémoslo desde una vista anterior. Es como si quitáramos las estructuras que están por delante del hueso esfenoides, que es el de color rojo. Es como si quitáramos los huesos nasales, etmoides, lagrimales, el etmoides. Entonces quedaría de la siguiente manera. El hueso esfenoides tiene 3 procesos, que es el ala mayor del esfenoides y las alas menores, que son estas, y las apófisis pterigoides o procesos pterigoides. Los procesos pterigoides se dividen en 2 láminas, que es la lámina lateral y la lámina medial. Ahora, las alas mayores del esfenoides tienen 4 caras. Una de ellas es la cara orbitaria, que es la que observamos en una vista anterior. Serían estas caras, la cara orbitaria del esfenoides. También tenemos caras temporales, que se observan de la siguiente manera. Esta es la cara temporal. Y también tiene cara infratemporal, localizado de esta manera en una vista lateral. Y en esta misma vista inferior se observa la cara infratemporal del esfenoides, del ala mayor del esfenoides. Y nos falta otra cara, que es la cara cerebral. Esta es la vista anterior del esfenoides y esta es una vista posterior, donde aquí se observa la cara cerebral del ala mayor del esfenoides. Si lo observamos ya unido a los demás huesos, se observa de esta manera. Entonces, en resumen, estas son las 4 caras de las alas mayores del esfenoides, que es la orbitaria, temporal, infratemporal y cerebral. Y obviamente la que se puede observar desde esta vista inferior es la cara infratemporal. Después tenemos que entre el hueso esfenoides y la porción petrosa de los huesos temporales se encuentra un surco, que es el surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Si la observamos desde una vista anterior, la tuba auditiva se observa de la siguiente manera. Tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa, y esta porción es la que se aloja en ese surco. Esta tuba auditiva lo que hace es comunicar el oído medio, esta parte, con la nasofaringe, más o menos a este nivel. Comunica ambas cavidades y lo que hace es regular la presión del oído medio. La siguiente característica que tenemos son las fosas mandibulares, que lo que hacen es alojar a los cóndilos de la mandíbula cuando la mandíbula está cerrada o en reposo. La siguiente característica que veremos es el foramen magno. A través de este pasan distintas estructuras. La más importante pues es la médula espinal. También las arterias vertebrales, espinales anteriores y posteriores pasan a través del foramen magno, el par craneal 11 o accesorio y las meninges que recubren a la médula espinal. Y a los lados del foramen magno se encuentran los cóndilos occipitales. Lo que hacen estos es comunicar o permiten la articulación con la columna vertebral. Y lateral a estos cóndilos se encuentra otro foramen muy importante, que son los forámenes yugulares, tanto del lado derecho como izquierdo. Estos permiten el paso de la vena yugular interna, y los pares craneales del 9 al 11, que sería el 9 glosofaríngeo, 10 vago y el 11 sería el nervio accesorio. Y adelante de estos se encuentran los forámenes o conductos carotídeos, que pues permiten el paso de la carótida interna.
hacia la base de cráneo. Después tenemos al foramen estilomastoideo, que se encuentra posterior a la apófisis estiloides o proceso estiloides y anterior a la apófisis mastoides. Este foramen estilomastoideo permite el paso del nervio facial o par craneal número 7 y a la arteria estilomastoidea. Y por último tenemos al foramen mastoideo, que permite el paso de la vena emisaria mastoidea. Hay que recordar que estas venas emisarias comunican a los vasos del cuero cabelludo con los senos venosos de la dura madre y que estos tienen una distribución irregular, pero uno de estos que es como el más constante es el foramen mastoideo. Y eso sería todo. Hasta luego.